Ahora sí, pues vamos a leer Hebreos. Listo. Es un versículo muy conocido. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonios los antiguos. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que eres tú en medio de nosotros. Y yo te pido que sea tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestro espíritu. Que en nosotros, Señor, haya un espíritu sensible, un espíritu receptivo, Señor, pero que también podamos poner cada palabra por obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y puede tomar su lugar. Y bueno, pues el domingo nuestra pastora nos dio el cierre de cultura y este día pues me toca a mí dar el cierre de cultura en miércoles. Entonces vamos a ver los dos últimos temas y somos audaces en nuestra fe y somos diversos, ¿ok? Somos audaces, dice, nos atrevemos a creerle a Dios. Al hablar provocamos que el cielo invada la tierra. Y el de somos diversos, dice, la singularidad de edades, etnias e historias nos hacen fuertes cuando estamos juntos. Entonces, vamos a empezar hablando de somos audaces en nuestra fe, ¿ok? Y recuerden que esto, más que cultura de Cornerstone, es cultura de reino. Es la cultura con la que Jesús caminó aquí en la tierra y es la cultura que nosotros debemos reflejar en el mundo. Los demás tienen que conocer que nosotros nos regimos por una cultura diferente, que nosotros podemos ser la excepción y que nosotros podemos mostrar a Cristo. Amén. Entonces, para empezar a hablar de somos audaces en nuestra fe, hay tres conceptos que quiero trabajar contigo esta noche. Entonces, por ahí, ¿sí tienen la imagen? ¿Sí? Va, en lo que nos las ponen. Son tres conceptos que se enlazan, pero quisiera ponerlos en la imagen para que puedas tenerlos ahí en mente, porque vamos a estar trabajando con ellos y necesito que estés muy de cerca conmigo, ¿ok? Entonces, son estos tres conceptos: fe, creer y fiel. Y las palabras que vienen al lado están en el hebreo. Fe en el hebreo es emuna, creer en el hebreo es amán y fiel en el hebreo es neemán. Uno es sustantivo, otro es verbo y otro es adjetivo. Entonces, vamos a trabajar con ellos este día. Muchas veces nosotros tenemos el concepto incorrecto de lo que es fe, porque normalmente fe lo asociamos con creer, y creer es el verbo, pero fe es el sustantivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la palabra creer es un verbo causativo, es decir, que algo originó esa palabra. En este caso, lo que originó el creer es la fe. Es decir, que si yo tengo fe, yo puedo entonces creer, ¿ok? Entonces, para esto vamos a leer Génesis 15:16 para que tú me puedas entender un poco mejor. Igual y si quieres deja ahí la imagen, no te preocupes. Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿De quién estamos hablando? De Abraham, exacto. Y es pues imposible hablar de fe si no hablamos de Abraham. Es el padre de la fe. Entonces dice que Abraham le creyó a Jehová. Es decir, yo creo porque sé quién es Jehová. Abraham le puede creer a Jehová porque para este punto él ya sabe quién es Jehová. Entonces nosotros podemos tener fe y por lo tanto creer. Pero si fe no es creer, entonces ¿qué es fe? ¿Ok? La fe se basa en un quién y no en un cómo. Porque muchas veces nosotros creemos que la fe es el camino o es el cómo hacemos las cosas. Entonces eso no es fe. Fe es un quién. En este caso, fe es Cristo. Si yo tengo mi fe, es decir, si yo tengo a Cristo, yo puedo creer por lo tanto. Entonces nosotros creemos
porque conocemos a Dios. Y ahora sí, el creer, que es el verbo, nos lleva a acciones. Pero tú no vas a poder hacer acciones si tu fe primero no está bien fundamentada. Entonces nuestra fe es quién es Dios. Nuestra fe apunta a quién es Cristo. Todo lo que es Cristo, Él es grande, Él es fuerte, Él es poderoso. ¿Qué más, iglesia? Él es amor, Él es santo, Él es soberano. Todos estos conceptos es la fe. Es quién es Cristo, es quién es Dios. Y por lo tanto, si yo conozco todo esto, entonces yo puedo creer y ahora sí, llevarlo a una acción. Entonces, fe en el hebreo es la palabra emuna. Y aunque Hebreos, el original está escrito en el griego, la palabra que se traduce al hebreo sí es emuna. Entonces, este versículo es muy conocido. Cuando hablamos de fe, es de los primeros versículos en los que pensamos que la fe es esa convicción, ¿ok? Es esa certeza, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es fe? Cuando nosotros decimos que es una convicción de algo que no se ve, la palabra convicción quiere decir evidencia, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que yo obtengo una evidencia de algo? Bueno, pues yo necesito tener información, yo necesito tener hechos, para entonces, en base a esta información y en base a estos hechos, yo saber si algo es verdad o no es verdad. Y por lo tanto ya tengo una evidencia. Entonces, para que me puedas entender mejor, vamos a repasar la historia de los panes y los peces, el milagro que hizo Jesús. Entonces, en este momento los discípulos pueden tener fe, es decir, saben quién es Jesús, han caminado con Jesús. Jesús mismo tiene fe en Dios, en su Padre. Él sabe que su Padre puede multiplicar el pan y los peces. Entonces, tienen fe, pero necesitan evidencia. Entonces, ellos reparten los panes y los peces y se multiplican. Y entonces van a poner una oración si es verdad o no es verdad. Es decir, nosotros creemos que Dios puede multiplicar el pan, que Dios puede multiplicar los peces. Vamos a comprobar si esto es verdad o no es verdad. Y entonces tú conoces la historia, se multiplica el pan, se multiplican los peces y entonces hay una evidencia. Es imposible no ver la evidencia. Hay una evidencia en la que hay más canastas con panes y peces a pesar de que ya se repartió a la multitud. Entonces, esa evidencia apunta a que efectivamente es verdad lo que ellos declaraban de Dios, que Él podía multiplicar los panes y los peces. Entonces, por lo tanto, es una convicción de algo que no se ve. Es decir, ellos lograron tener una evidencia de algo que para los ojos humanos era imposible. Era imposible multiplicar para tantas personas esos panes y esos peces. Pero ellos tienen su fe, es decir, ellos saben quién es Cristo, quién es Dios, y por lo tanto ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a obtener evidencia para demostrar que esto es verdad. Y se multiplican los panes, se multiplican los peces y tengo la evidencia de que esto, mi fe, es verdad. Mi fe de creer que Dios puede multiplicar es verdad. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos una convicción de algo que no se ve, una evidencia. Pero también dice Hebreos que es la certeza de lo que se espera. Y sabes, muchas veces nosotros creemos que cuando dice espera, se refiere a que tengo que esperar a que Dios conteste mi necesidad. Y no es ese sentido de espera. Cuando la Biblia habla de que es la certeza de lo que se espera, es esperar en Cristo. Porque muchas veces tú puedes decir, es que yo tengo fe porque estoy esperando que Dios me dé, estoy esperando que Dios me sane, estoy esperando que Dios responda. Pero entonces estás esperando que Él solamente te dé, no estás esperando en Cristo, no estás confiando en que Él tiene el control, en que Él es soberano, en que Él siempre está obrando.
es decir, en tu fe realmente. Entonces, la certeza de lo que se espera no es esperar a que Dios me dé, sino esperar en Dios. Amén. ¿En quién es Dios? Y certeza significa completamente lleno de evidencia. Entonces, cuando dice Hebreos que es la certeza de lo que se espera, es decir, tú tienes fe si estás completamente lleno de evidencia. Entonces, ¿cómo obtenemos nosotros evidencia? Puede haber dos caminos. Uno es que seas tú mismo el experimento. Y normalmente esa es la manera en la que Dios usa eso. Te mete a un proceso y vas a tener evidencia al final del proceso de que Dios sana, de que Dios provee, de que Dios restaura. Pero vas a saber esa evidencia pues pasando obviamente por enfermedad, pasando por un tiempo difícil. Pero hay otra manera de obtener evidencia de nuestra fe. ¿Cuál es? La Biblia. Entonces, ¿cuánta evidencia tienes? ¿O cómo te gustaría obtener la evidencia? Porque por ahí dicen que la práctica hace al maestro. Entonces, Dios dejó su evidencia en su palabra. Pero nosotros a veces no queremos leer su palabra y no queremos leer la evidencia que Él dejó. Entonces Dios dice, pues ¿cómo vas a tener fe? Bueno, pues te meto a un proceso. Vas a salir con fe, vas a conocerme y vas a tener evidencia. Entonces hay dos maneras en las que podemos obtener evidencia. Una es nosotros realmente atravesando el proceso, y la mayoría de veces duele. Y la otra es leyendo la evidencia que Él dejó. Esa evidencia en la que es una convicción de algo que no se ve. Aquello a lo que el humano no le ha podido encontrar una razón. Pero esa fe de creer que Dios es nuestro creador, que Dios es el que sostiene todas las cosas, que Dios es el que actúa, el que obra, el que sana, a pesar de lo que dicen los médicos. Es esa mi fe, lo que yo sé de Dios. Entonces, no podemos decir que tenemos fe si no creemos también en la evidencia. Entonces, su palabra es verdad y su palabra llena mi vida. Entonces yo puedo decir lo que dice Hebreos, que la fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, la fe es estar completamente lleno de evidencia. He leído su palabra y estoy lleno de evidencia. Creo lo que dice su palabra. Desde Génesis 1:1, creo que Él es el creador. Creo lo que dice su palabra. Creo que Él puede sanar, creo que Él puede restaurar. Creo que para Él no hay nada imposible. Entonces, nosotros tenemos que creer lo que dice su palabra, porque su palabra es verdad. No podemos poner en duda la evidencia que Él nos dejó. Su palabra es verdad. No son cuentos para niños, es verdad. Lo del arca de Noé, lo de Daniel en el pozo de los leones, es verdad. Que abrieron el mar, es verdad. Yo tengo que creer en su palabra. Tengo que alimentarme de esa evidencia. Y de las palabras, te decía que el creer viene de la palabra amán, que es el verbo. Y de ahí se deriva la palabra amén. Entonces, cuando nosotros decimos amén, es decir, yo confirmo que esto es verdad. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, leemos un versículo y decimos amén, tú me estás diciendo, yo confirmo que el versículo, la palabra de Dios, es verdad. Pero muchas veces decimos amén nada más porque estamos en la iglesia. Pero a veces no somos conscientes de cuándo estamos diciendo amén. Entonces, si el que está predicando, si el pastor suelta un principio y tú dices amén, tú estás diciendo, eso que acaba de decir es verdad. Pero sabes que es verdad porque lo conoces. Es decir, Dios sana y tú dices amén. Yo creo de verdad que Dios sana y yo creo que eso es una verdad absoluta, y lo creo porque lo he experimentado, porque lo he visto en mi familia, porque he visto cómo obra a mi alrededor.
Entonces, cuando nosotros decimos amén, declaramos lo que es Dios. Declaramos y confirmamos lo que sabemos de Dios. Pero si no lees la palabra, ¿cómo vas a conocer a Dios? ¿Y cómo vas a saber quién es Dios? Y entonces, ¿dónde está tu fe? Porque tu fe literalmente apunta a Dios. Entonces, cuando te dices amén, tú tienes que confirmar que realmente conoces a Dios. Y por lo tanto tienes que vivir experiencias con Dios para poder conocerlo. La fe apunta a quién es Dios. Y esto incluso se encuentra en la misma palabra. Fe viene de emuna. Emuna, dentro de muchos significados, significa firmeza. Nos habla de la roca. ¿Y la roca quién es? Es Cristo. También emuna viene y se relaciona con la palabra omen. Omen es padre adoptivo. ¿Y quién es nuestro padre? ¿Quién nos adoptó como sus hijos? Pues Dios. Entonces, fe es realmente quién es Dios. Nosotros debemos tener nuestra fe firme en quién es Cristo. Y la última palabra que les puse era fiel. ¿Y qué tiene que ver fiel? Bueno, pues fiel también se relaciona con estas palabras. Y es el adjetivo. Cuando tú dices una persona es fiel, en pocas palabras quiere decir esta persona tiene fe. Muchas veces decimos que fiel es como algo que perdura o algo así, y sí puede significar eso también, pero en sí su raíz es el adjetivo de la persona que tiene fe. Entonces, si nosotros tenemos fe, si nosotros sabemos quién es Cristo, nosotros debemos de ser fieles porque tenemos fe. Entonces, cuando tú manifiestas en acciones, tú estás siendo fiel. Fe es la raíz y el ser fiel es el fruto. Yo no puedo ser fiel si no tengo fe, si no conozco quién es Dios. Pero como yo conozco quién es Dios, yo puedo ser fiel. Es decir, yo puedo hacer acciones que demuestren esa fe. Pero también fiel tiene su historia. Cuando existían estas balanzas que es el símbolo de la justicia, la línea que apuntaba como a lo exacto para saber si el peso concordaba con el otro y si era equitativo, se le decía fiel. Entonces es como si en un platillo tú pusieras tu fe y dices, esto es lo que yo conozco de Dios y yo me considero fiel porque conozco esto de Dios y considero que yo hago acciones que demuestran esta fe. Y entonces en el otro platillo está la palabra de Dios y vamos a ver si ese fiel, si la aguja apunta que realmente lo que dices vivir lo vives comparado con la palabra de Dios. Y es ahí donde muchos de nosotros podemos salir reprobados. Entonces nosotros tenemos por lo mismo conocer su palabra. Para poder ser audaces en nuestra fe, tenemos que conocer la palabra de Dios y que lo que dice su palabra yo realmente lo viva. Y entonces ahora sí, considerarme una persona fiel. Una persona fiel porque lo que digo creer de Dios es lo que hago. Si digo creer de Dios que Él es amor, eso es lo que voy a demostrar a otros. Si digo creer de Dios que Él es misericordioso, eso es lo que le voy a mostrar a los demás. Mi vida tiene que concordar con los principios de la palabra de Dios y entonces ser fiel. Vamos a leer Éxodo 3:6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí vemos a 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob. Y Abraham es el que se conoce como el padre de la fe. Pero si algo hemos aprendido en casa es que la fe no se hereda. La fe se enseña intencionalmente. Entonces, Abraham enseñó intencionalmente a Isaac a tener fe. ¿O tú crees que de verdad a Isaac se le olvidó cuando iba a ser sacrificado?
Son de esas lecciones que no se le olvidan. Y así Isaac tuvo que enseñar a Jacob a tener fe. Y a pesar de que son familia, cada quien tiene sus propias experiencias. La experiencia de Jacob no se parece nada a la experiencia de Abraham. Son totalmente diferentes. El proceso que vive Jacob es muy diferente al proceso que vive Abraham. Pero cada uno de ellos pudo alimentar su fe, porque la fe la podemos hacer crecer. Entonces, ellos en su relación con Dios pudieron conocer quién era Dios y pudieron transmitirle eso a sus generaciones. Cada quien vive sus experiencias y tiene que hacer crecer su fe. Enseñamos lo que sabemos, pero transmitimos lo que somos. Y lo hermoso de la fe es que es Dios. La fe literalmente es Dios. Y si es Dios, es algo que puedo vivir todos los días, en todo momento. Porque muchas veces tenemos este concepto de que la fe nada más la saco de emergencia. O sea, es como, pues es que estoy enfermo. Bueno, pues saca fe. Aumenta tu fe y créele a Dios. O es que necesito que Dios supla esta necesidad. Bueno, es momento de sacar tu fe. Y la fe no funciona así, porque la fe es Cristo. Es algo que tienes que vivir todos los días. La fe te tiene que acompañar a tu trabajo, a tu escuela, a tu familia, donde quiera que te relaciones. La fe es Cristo. Cuando nosotros decimos que somos audaces en nuestra fe, sí, somos audaces, somos valientes, porque creemos a Dios. Y cuando hablamos, hacemos que el cielo se establezca en la tierra. Amén. Y decíamos que el otro punto es somos diversos. Y habla de las edades, de las etnias. Ya hemos visto que aquí todos somos diferentes. Pero hay una parte en el concepto de diversos que dice historias. Y es lo que me encantó de este punto de cultura. Porque todos aquí tenemos historias. Todos tenemos historias que reflejan nuestra fe, que reflejan lo que conocemos de Dios. Hace poco nosotros tuvimos en Siblings una reunión en la que yo les invité a todos los siblings a que me contaran alguna historia que fuera de sus abuelos o de sus padres, en las que vieran un milagro de Dios. Y cada uno contó una historia. Y eso es tan bueno, porque nuestras historias juntos nos hacen fuertes. A mí me hace fuerte el saber que Dios te sacó de algo, y a ti te hace fuerte el saber que a mí Dios me sacó de algo. Y eso nos hace fuertes juntos, tener esas historias que contar. Si me pueden proyectar Salmos 45, 17. Dice: haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Y ese es nuestro labor, iglesia, que el nombre de Jehová perdure por cada generación. Pero no va a perdurar si tú no cuentas tus historias, si tú no cuentas esas promesas que vistes de parte de Dios, si tú no cuentas esos milagros que vistes de parte de Dios. Cuéntalos a tus hijos, cuéntaselos a tu familia, que los demás sepan de eso. Y todos tenemos testimonios, todos tenemos historias en las que hemos visto a Dios obrar de alguna u otra manera. Y la fe, te decía, que no es algo que se saque de emergencia, es algo que te acompaña en todo momento. La fe incluso se necesita para tu llamado. Bueno, algunos no la conocen porque obviamente hay gente que se añadió recién a la iglesia, pero yo te he platicado de Rebeca. Y Rebeca fue una de las personas que a mí me impulsó demasiado en mi llamado. Y fuera de decirme cómo hacerle o enseñarme, ella lo hacía con el ejemplo. Entonces ella pudo ayudarme a mí con su historia de fe
a yo tener fe para creer en mi llamado y creer que entonces podría acercarme a un extraño y Dios me iba a dar una palabra para esa persona que no había visto en mi vida, pero que Dios, si la ponía en mi corazón, Él me iba a respaldar en eso. Porque necesitas fe también para tu llamado. Yo sé que aquí hay personas que tienen don de sanidad. Necesitas fe para ese llamado, porque tienes que orar porque una persona sane, ir en contra de lo que dicen los doctores y creerle a Dios, declarar sus verdades, declarar que Él tiene el control. Y así en diversas situaciones. Para los que no saben, yo sí, aparte de estudiar obviamente la carrera, yo también estudié un internado de escuela en un corazón. Y yo me acuerdo que en esa ocasión estaba muy caro la inscripción y no había las posibilidades. Y mis papás me dijeron, pues, o sea, te aceptaron, pues, a ver cómo la haces. Y yo así, okay. Entonces yo me acuerdo que hice una rifa esa vez. Y hubo personas que se acercaron y ni siquiera me compraban boleto. Me sembraron, o sea, muchísimo. Y en una cuestión de días cubrí lo que era la inscripción. Y entonces yo puedo contarte que Dios realmente provee para los sueños seculares y para también los sueños que vienen de parte de Él. Porque yo sabía que dentro de mi ministerio tenía que, obviamente, prepararme. Y decidí invertir en eso. Y también decidí creer que sí podía quedar, porque eran muchísimos los que aplicaban y nada más nos quedábamos como 50. Había personas que habían aplicado por tercera vez y no habían quedado, y yo quedé a la primera vez, y yo de verdad creo que fue la bondad de Dios. Entonces, así hay muchas historias que te pudiera contar. Hace poco estaba recordando cómo yo creo que en pandemia muchos hemos de tener historias. En pandemia, para los que no sepan, mi mamá se vio muy, muy grave. Y yo me acuerdo que hubo una noche en la que mi papá no nos decía mucho, pero con la mirada te decía todo. Y yo me acuerdo que hubo una ocasión en la que él entró, porque él era el único que entraba al cuarto de mi mamá para no contagiarnos. Y él entró con los ojos llorando. Y acababa de hablar con la doctora. Para este punto mi mamá ya estaba conectada al tanque de oxígeno. Y entonces yo en ese momento supe que algo podía pasar y que no iba a ser bueno. Y tienes que tener fe en esos momentos, es decir, aferrarte a la verdad que es Cristo. Pero también muchas veces tú te puedes encontrar en esta situación en la que por temor no quieras aplicar tu fe. Porque esa noche junté a mis hermanos y literalmente nos pusimos a hacer guerra espiritual en oración afuera del cuarto de mi mamá. Pero era al mismo tiempo afrontar una verdad que te da miedo, la posibilidad de perderla. Y muchas veces tú estás en esa situación que dices, necesito aferrarme a Dios, necesito creerle a Dios, pero te da miedo afrontar la realidad y por eso mejor decides sacarle la vuelta. Y en ese momento fue afrontar la realidad, afrontar una posibilidad, y una posibilidad muy dolorosa. Pero decidimos pararnos y estar en guerra. Y era una oración en la que tú sentías espiritualmente que había algo. Y dijimos, esto lo reprendemos. Y empezamos a hablar y declarar, Dios es vida, Dios restaura, Dios sana, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios no nos va a soltar, Dios lo prometió. Y no te digo que esa noche sanó. Pasaron todavía más días, pero finalmente vimos la mano de Dios obrar. También yo te he platicado parte de mi historia y yo te platiqué en algún momento que yo atravesé por unas crisis muy fuertes de ansiedad y de depresión. Literalmente estuve un año completito en terapia, pero es aferrarte a Dios. No estoy en contra de la terapia, al contrario, creo que es bueno. Y creo que también la persona que te la da tiene que ser una persona que conozca a Dios. En mi caso así fue. Pero son de esas cosas en las que tienes que aferrarte a Dios y tienes que declarar las verdades que Él es. El luchar con tus pensamientos y el luchar con tantos escenarios, y es como no, o sea, yo creo lo que tú dijiste, yo me voy a aferrar.
estas mentiras que me quiere meter el enemigo, no las voy a creer, no les voy a dar el lugar. Decido creerte a ti. Y finalmente Dios restauró y Dios sanó y Dios liberó y te hace más fuerte y te permite estar preparada para más cosas. Y luego también te platiqué la historia de cómo yo y mi esposo, él se quedó sin trabajo 9 meses y no son cosas fáciles. O sea, no son cosas que te imaginas que te vayan a pasar recién casada, claro que no. Pero son cosas en las que decidimos creer en Dios. Pero son esos momentos en los que tú te puedes encontrar en este momento y te da miedo tomar ese paso. Yo te platiqué que durante ese periodo llegaron ofertas de trabajo, pero nosotros sabíamos que no era de Dios. Y el decirle que no era algo difícil, porque obviamente era aceptar la realidad de que teníamos cosas que pagar, aceptar la realidad de que tal vez estábamos justos en gastos y decir, puedo tomar esta salida de emergencia, puedo sacrificar incluso mis fines de semana en la iglesia y aceptar esto, pero sé que esto no viene de ti. Y es difícil decirle que no, pero entonces está esa fe de decir, pues creo en Dios. Y si no lo subo, y si este no es el trabajo, pues Él va a seguir proveyendo. Mientras llegue, Él va a seguir proveyendo. Y siempre declarábamos, Jehová Jireh, tú eres nuestro proveedor. Y no te digo que proveyó con el trabajo inmediatamente, proveyó de muchas maneras. Una de las historias que contamos en Siblings, y este día te la quiero contar, nunca la he contado, más que los Siblings. Estaba con nosotros en el grupo Yarita. Y Yarita me decía que ella no tenía una historia, que ella no sabía qué podía decir de su mamá. Y yo le dije, yo te voy a contar una. Le dije, yo te voy a contar una historia de tu mamá. Y yo le platiqué a Yara que durante ese periodo que mi esposo y yo no teníamos, bueno, digo no teníamos porque al final de cuentas somos uno, no teníamos trabajo, él no me había dicho, pero él tenía que hacer un pago. Y para esto nosotros le habíamos vendido unos tenis a Vero. Y esa ocasión Vero me dijo de que no, o sea, después te los pago. Y dije, ay, sí, sin problema, Vero, no te preocupes. Y así quedó. Y pasó tiempo. Y entonces ese domingo Vero se acercó con mi esposo y le dio la cantidad exacta del pago que teníamos que hacer. Y entonces yo le decía a Yara, yo te cuento esta historia, le digo, porque quiero que sepas que así como tu mamá sí tuvo historias en las que puede testificar que Dios estuvo con ella, dije, yo quiero que tú sepas, Yara, que Vero también fue de bendición para mi vida y que ella también mostró una cualidad de Dios por dejarse usar por Dios. Y este es el punto que hablábamos de acerca de la evidencia, pero muchas veces nosotros necesitamos ser la evidencia. Nosotros necesitamos ser la evidencia para alguien más de que Cristo es real, de que Cristo sana, de que Cristo levanta, de que Cristo vence la depresión, de que Cristo vence cualquier ataque, cualquier pensamiento, que Cristo es ganador. Nosotros necesitamos ser evidencia, pero la gente no va a conocer esa evidencia si nosotros no nos atrevemos a hablar. Y te decía que la fe es algo que se lleva día a día, porque incluso en tu trabajo, cuando dicen, ay, pues qué bueno eres, gracias a Dios, es que soy bueno en mi trabajo. Mi jefa ya incluso me ha llegado a decir, ora, Bere, ora para que nos vaya muy bien, porque yo le digo que yo oro porque Dios bendiga mi empresa, porque si bendice a mi empresa, pues me va a bendecir a mí también. Entonces ella hasta me dice, ora, Bere, ora, yo sé que tú oras, pero nosotros tenemos que dar evidencia de Cristo. Las personas necesitan tener evidencia, es lo que piden, evidencia de si Dios es real. Bueno, nosotros somos esa evidencia. Así como Jesús un día fue la evidencia en cuerpo, en la tierra, así nosotros somos esa evidencia para alguien más. No te guardes tus historias. O sea, puedes decir, ay, pues es que ¿qué van a pensar de mí? Que nada más presumo. Pues que piensen lo que quieran. Tú cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuenta que Dios te ha ayudado, te ha bendecido, te ha prosperado.
Y así de esas historias podría platicarte muchísimas, en las que Dios ha bendecido de muchísimas maneras, con personas, con una palabra cuando más lo necesitaba, con un abrazo, con una oración, hasta con cosas materiales. Pero tú también tienes que contar tus historias. El domingo que el pastor pasó a los 3, tal vez los pasó y los agarró en curva, pero eso es bueno que nuestros niños sepan que somos agradecidos con Dios. Ellos tienen que ver una generación que reconoce a Dios y no una generación que diga, pues es que el trabajo lo tengo por mí, porque yo me esforcé, porque yo puedo. No, gracias a Dios tengo el trabajo, gracias a Dios tengo salud, tengo vida, me va bien, mi familia está sana. Nuestros niños de casa tienen que ver las historias que Dios hace en nuestras vidas, que en cada generación haya alguien que levante el nombre de Jehová. Y ese es el poder de que somos diversos, que mis historias no van a ser igual a tus historias. Yo sé que cada uno aquí tiene algo que contar y eso va a ser de bendición para alguien más. Tal vez mi historia fue de bendición para ti, pero tu historia también puede ser de bendición para mí. Pueden mostrarme algo de Dios, de cómo Dios bendijo tu vida. Y también eso es hermoso, porque dice la palabra que nos gocemos con los que se gozan. Y así es como se hace una iglesia fuerte. Cuando tú cuentas tu historia, yo me gozo contigo. Me gozo de saber que Dios te dio la victoria. Me gozo de saber que Dios te sacó de donde estabas. Me gozo de saber de lo que Dios está haciendo contigo y con tus generaciones. Fe apunta a Cristo. Seamos la evidencia de Cristo y sorprendamos a los demás. Si los demás esperan de nosotros que actuemos como el resto del mundo, hay que demostrarles que no somos así. No voy a actuar como tú esperas, voy a ser la excepción. Te voy a demostrar a Cristo. No pienso responder de la misma manera, te voy a demostrar a Cristo. Si Cristo es amor, eso es lo que te voy a dar. Si Cristo perdona, eso es lo que te voy a dar. Si Cristo restaura, eso es lo que voy a procurar. Si Cristo fortalece, eso es lo que voy a demostrarte que también te puede fortalecer a ti. Y apúntalas, porque muchas veces se te puede olvidar. Yo tengo libretas para todo. Tengo una libreta en que tiene todos mis temas que vi de un corazón. Tengo otra libreta que vienen puras palabras proféticas. Y tengo esta libreta en la que estoy anotando nada más mis prédicas, de aquello que Dios me habló. Y tengo otra libreta en la que están todas las prédicas de todos los demás que predican los domingos, porque sé que eso puede ser de bendición para mí en algún momento, que en algún momento yo puedo abrir las libretas y puedo encontrar una palabra que Dios había dejado quién sabe hace cuántos meses, pero que en ese momento me fortalece. Haz lo mismo. Es más, herédale libretas a tus hijos, que tus hijos conozcan tus historias, que tus hijos sepan tus anécdotas, que tus nietos conozcan a Cristo, que siempre haya una generación que levante su nombre. Entonces, ¿por qué no te pones de pie? Somos diversos y somos audaces en nuestra fe, amén. ¿Por qué no cierras tus ojos? Tal vez tú estás atravesando en este momento una crisis. Estás atravesando un momento difícil, estás luchando con pensamientos. Y sabes, todos hemos pasado por ahí. El punto de contar nuestras historias es que tú también sepas que incluso los que predicamos, los que estamos acá arriba, también hemos vivido cosas. Pero también te podemos decir que pasamos por ahí y con Cristo vencimos. Y que si tú estás en una situación difícil, Cristo puede vencer, puede ir en contra de cualquier pronóstico, en contra de lo humano incluso. Si tú estás pasando un momento complicado, si tú estás teniendo una crisis de fe, este día te digo que te aferres a Dios, que decidas creerle una vez más,
Que todo temor, todo miedo se vaya en el nombre de Jesús. Que en tu corazón haya esa paz y haya ese gozo, esa plenitud de aferrarte una vez más a Dios. Este día yo le hablo a tu corazón, a tu espíritu, que decida levantarse una vez más, a pesar de que has estado cansado, a pesar de que has dicho ya no puedo, no otra vez. Que este día decidas aferrarte a esa fe que es Cristo. Decidas creer todo lo bueno que Él es, que Él es amor, que Él es perdón, que Él es proveedor, que Él es sanador, que Él es el que restaura, Él es el que consuela, que Él es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Que este día tú le puedas decir: Dios, me aferro una vez más a ti, decido creerte, decido tener esa fe puesta en ti, en esa roca firme que eres tú, donde sé que estoy seguro, donde encuentro descanso, y que cualquier necesidad que tengas sea suplida y puedas ver a Dios obrando y puedas testificar una vez más que Dios te levanta. Yo te bendigo y declaro sobre tu vida victoria en cualquier circunstancia que estés viviendo, aún en la enfermedad, que puedas ver la sanidad, aún en el dolor y en el quebranto, que puedas ver la restauración y el amor, aún en el temor y en el miedo, que puedas ver la fortaleza y la paz, que puedas creer que Dios tiene planes de bien para ti y puedas creer lo que dice su palabra, que Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, que Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra torre fuerte, Él es quien renueva nuestras fuerzas, Él es quien hace resplandecer su rostro sobre nosotros, Él es quien nos bendice, quien nos prospera, Él es la razón de todo. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, que en cualquier situación tú conoces, tú sabes qué están pasando. Yo te pido fortaleza para el que lo necesita. Te pido que tú te manifiestes en sus vidas, pero que ellos también puedan manifestar esa fe que nos sostiene, el quién eres tú, y podamos ser evidencia para otros de que tú eres real, que podamos ser evidencia para otros de que tú existes y de que tú actúas todavía, de que tú siempre estás obrando, de que siempre tienes el control de todas las cosas, que otros puedan conocerte a ti a través de nuestras vidas, y que en esa unidad, en esa diversidad seamos fuertes, nos gocemos con los que se gozan y lloremos, Señor, con los que lloran. Que podamos, Señor, vivir en esa diversidad, en esa unidad, en esa fortaleza, en esa armonía como hermanos, pero siendo audaces en nuestra fe. Creerte, Señor, aun cuando las circunstancias digan lo contrario, aferrarnos a ti, tú que eres nuestra ancla. Decidimos aferrarnos a ti y permítenos, Señor, vivir la cultura de reino. Permítenos, Señor, modelar la cultura de reino. Que todos estos temas que hemos visto, Señor, estos domingos y miércoles, podamos llevarlos, Señor, a cada área de nuestras vidas y podamos ser de testimonio y de bendición para otros. Que nuestras familias, Señor, nuestros compañeros, Señor, cada persona que nos rodea sea salvo, Señor, y nosotros podamos ser de testimonio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede darle un aplauso a Dios? Amén.